Bien, buenos días. Vamos a trabajar hoy con el concepto de análisis de movimiento y lo vamos a hacer particularmente hoy con el tren superior. Primero un pequeño repaso del análisis de movimiento que ha sido presentado con el apunte de columna. El análisis de movimiento es un concepto que sale de la anatomía humana, particularmente de una de sus ramas que es la biomecánica. O sea que nosotros tenemos diferentes tipos de articulaciones en nuestro cuerpo, que es la unión de dos huesos. Estudiamos en locomoción humana y movimiento los tipos de articulaciones. Particularmente los entrenadores lo estudiamos desde la capacidad de moverse que tienen esos dos huesos cuando se unen y la capacidad que tienen de producir ese movimiento y con ella construir un ejercicio. Esa es la función del análisis del movimiento y con ese criterio lo estudiamos. Insisto en el concepto de que no es la única disciplina del entrenamiento la que utiliza los conceptos de análisis del movimiento. Ramas de la medicina, como la kinesiología, la traumatología, ramas de la educación, como la educación física, por ejemplo, también lo estudian, pero con diferentes objetivos. El objetivo del análisis del movimiento de un entrenador está en el pizarrón. La construcción, primero, de ejercicios, dado que los ejercicios son movimientos construidos. La enseñanza de esos ejercicios, dado que la posición de diferentes segmentos del cuerpo en relación a su función, o sea, la articulación que corresponde y el tipo de articulación, determina la forma en la que un ejercicio es correctamente primero diseñado para el objetivo y luego enseñado por el entrenador. Y por último, eso determina que el ejercicio con un determinado objetivo tiene una función y en relación a esa función se corrige. No hay ejercicios que estén objetivamente y universalmente siempre bien o mal hechos. Tiene que ver con lo que el entrenador quiere entrenar. Por eso el ejercicio, una vez aprendido y automatizado, se convierte, en la ciencia del entrenamiento, en un medio. Por eso el tercer objetivo de aprender análisis del movimiento es la utilización de ese ejercicio como un medio del entrenamiento, al que los entrenadores le ponemos método para desarrollar un objetivo determinado, que va a depender, obviamente, con la capacidad motora que quiero entrenar, en el momento del plan que la quiero entrenar, y directamente con el potencial de entrenabilidad de mi alumno de acuerdo a su condición física y a su edad, y obviamente relacionado con el fin que pensé para el alumno. O sea, con esa tarea motora específica a la que quiero llegar. Este es el concepto en el que se engloba lo que vamos a analizar ahora, que tiene que ver exclusivamente con el tren inferior. Con el tren superior. Entonces, lo primero que tenemos que analizar, después de haber estudiado el apunte de tren superior, que lo tenemos en otra clase, lo primero que tenemos que estudiar y aprender específicamente son cada movimiento articular y el grupo muscular que corresponde. O sea, primero se estudia el grupo muscular. Primero. O sea, por ejemplo, el tren superior tiene diferentes núcleos articulares. La cintura escapular es un núcleo articular, el hombro es un núcleo articular, el codo es un núcleo articular y el antebrazo es un núcleo articular. Esos son los núcleos articulares. Cada núcleo articular tiene su movimiento. Por ejemplo, la escápula se eleva, desciende, abduce, aduce, rota superiormente, rota inferiormente. Eso hace la cintura escapular. El hombro, por ejemplo, hace flexión, extensión, hiperextensión, abducción, aducción, flexión horizontal, extensión horizontal, rotación interna, rotación externa. Esto que está aquí son los movimientos con los cuales los entrenadores creamos ejercicios. No olviden que es un movimiento construido. Ahora, cada uno de estos movimientos está realizado como motor por músculos que están en este lado de la pantalla. Aquí, por músculos. Esos músculos tienen varias funciones, que también las estudiamos ya, en expresión motora. O sea, estos músculos que mueven las articulaciones tienen funciones de agonistas, y siendo agonistas pueden ser motores primarios y secundarios. También tienen funciones antagonistas y funciones sinergistas. Y también tienen función de estabilizadores de las articulaciones.
El entrenador tiene que definir, primero y principal, qué necesita entrenar al alumno. No todos los alumnos necesitan entrenar lo mismo. Hay alumnos que necesitan entrenar primero los músculos fijadores o estabilizadores, después entrenar los músculos motores secundarios o primarios, de acuerdo a la función que tengan esos músculos. Lo que sí tenemos que estudiar los entrenadores y saber es que cuando uno realiza un movimiento, muchos músculos participan con diferentes funciones, pero no todos se entrenan. Siempre trato de explicar en las clases que cuando uno hace un ejercicio, produce dos tipos de adaptaciones en el organismo, estudiadas en el apunte de base científica de la adaptación. Una adaptación es la específica, que es el objetivo por el cual elegí ese ejercicio y por el cual convertí ese ejercicio en medio y por lo cual le puse un método. Estoy buscando una adaptación específica en ese músculo. Ahora, a la vez, mientras hago el ejercicio y mientras dosifico esa carga y hago la dosificación de carga, el mismo ejercicio está haciendo un montón de adaptaciones que son inespecíficas. Por ejemplo, si estoy trabajando un ejercicio en el cual quiero trabajar el bíceps como flexor de codo, dosifico la carga para el bíceps como flexor de codo. Ahora, también está trabajando de manera antagonista el tríceps, pero no está entrenando. También trabaja por ejemplo, el supinador largo, pero no lo estoy entrenando. El único músculo que está entrenando es el bíceps. Por esto es que necesitamos este pequeño cuadro, después de haber estudiado el apunte y saber todos los músculos involucrados en los movimientos de cada articulación, porque ese apunte, que es el de tren superior, sale de un libro de anatomía. Tenemos que estudiar nosotros, los entrenadores, hacer un pequeño, como dice el subtítulo, resumen, así, de movimientos articulares y sus músculos motores primarios. Y podríamos decir aquellos que las electromiografías determinaron que generan más tensión en el momento en el que la articulación hace ese tipo de movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo veo a una cintura escapular elevarse en un ejercicio, el motor primario, el que va a entrenar es el elevador o angular de escápula y el trapecio porción superior en este orden. Es más, el elevador o angular es el músculo profundo. ¿Por qué? Porque es el que está por debajo y el que se toma de la parte articular del hueso, en este caso la región superior interna del hueso, que va a permitir que el hueso se acerque puntos de origen con inserción. Siempre la inserción, esto lo trabajamos en la clase de biomecánica, pero siempre la inserción del músculo es la móvil y el origen es el que es fijo. Por eso, en el elevador o angular, la inserción está en la escápula, porque es la que se va a elevar. Y el punto, podemos decir, fijo, que es el origen, está en las cervicales, que es hacia el lugar en donde va a ir la escápula. Hacia allí permite la elevación mejor. Luego, por arriba del elevador o angular, está el trapecio superior, que es mucho más grande inclusive, es mucho más grande, que colabora primordialmente con el elevador cuando hay que soportar un gran peso o cuando hay que tolerar el volumen de un trabajo de ese movimiento, que es la elevación de la escápula. Son estos los movimientos, los músculos que participan cuando uno entrena la elevación de la escápula. Lo mismo ocurre con el descenso. Es el trapecio inferior el que trabaja cuando entrenamos a la escápula en su función de descenso. Y así, la abducción la hace el pectoral menor y el serrato mayor. La aducción, romboides y trapecio. Esta lista está pensada desde un punto de vista de la fisiología del ejercicio para identificar al músculo que entrena, al motor primario que entrena cuando hago un ejercicio, no un movimiento, porque si yo hago un movimiento de rotación superior solamente, participan todos los músculos que dice la punta. Ahora, si le pongo intensidad y volumen a la rotación superior, entonces entrena el serrato mayor y el trapecio inferior. Lo mismo ocurre con la rotación inferior. Si la entreno a ese movimiento, lo construyo como ejercicio y lo entreno, entonces la fuerza, cuando haya una rotación inferior de la escápula, la hará el pectoral menor.
Esta situación que se da entre los movimientos articulares y los músculos motores primarios como predominante ante un ejercicio, también ocurren en la articulación del hombro. Obviamente también ocurre en el codo y antebrazo. Por eso cuando uno flexiona el hombro, o sea, construye un ejercicio flexionando el hombro, si bien el grupo deltoideo participa todo, lo mismo ocurre con el coracobraquial o el pectoral en su porción clavicular. El que entrena es el deltoides anterior. Este quizás, en el hombro, son ejemplos más notorios porque son los que más usamos aún sin ser entrenadores, con solo ir a un gimnasio. Por ejemplo, nadie hace un vuelo frontal, ejercicio conocido en el gimnasio, que implica una flexión del hombro. Nadie lo hace para entrenar, a pesar de que funciona también el coracobraquial. Lo hacemos para entrenar al deltoides anterior. Lo mismo la extensión. Si la extensión viene de 180 hasta la porción media, o sea, hasta a la media del tronco, que es la extensión efectivamente, trabaja el pectoral mayor. Participa el dorsal, pero no predomina. Ahora, si se produce una hiperextensión, por una cuestión lógica de que el pectoral pierde capacidad de tensión, entonces va a trabajar el dorsal ancho. La abducción, si estoy haciendo un ejercicio de abducción del hombro, como por ejemplo el vuelo lateral, estoy trabajando el deltoides medio y él es el que entrena. Más allá de que no es el único músculo que hace este movimiento, pero cuando este movimiento lo pongo adentro de un ejercicio, o sea, construyo un ejercicio y dosifico la carga, el que predomina es el deltoides, por lo medio, perdón, y es el que entrena. En la aducción, piensen en una dorsalera, el dorsal ancho. En la flexión horizontal, el pectoral mayor. Por eso es el movimiento predominante de un press de pecho. Ahora, cuando construye un ejercicio, sin duda, va a haber un motor primario del movimiento. Pero hay ejercicios que no hay un solo movimiento. Así que eso lo vamos a analizar luego. La extensión horizontal y el deltoides posterior. No olviden que aquí están los movimientos que dentro de un ejercicio entrenan un músculo determinado. En la extensión interna, esto es lo explico en la clase. El hombro es una articulación de cooptación muy simple, por lo tanto es débil, porque no tiene allí adentro ligamentos, o sea, cierres de seguridad interóseo. Por eso es que tiende a salirse la cabeza del húmero de la cavidad glenoidea. Hay que tener muy fuerte lo que los kinesiólogos y traumatólogos llaman el manguito rotador, que está formado por este grupo de 5 músculos que están aquí. El subescapular, el redondo mayor, el supra e infraespinoso y el redondo menor. Todos ellos forman el famoso manguito rotador, que son los que cumplen la función de hacer rotación interna, esto es el subescapular y el redondo mayor, y la rotación externa, supra e infraespinoso y el redondo menor. Por lo tanto, hacer trabajos de rotación interna y externa son inclusive saludables para la salud y la función de las rotaciones y fundamentalmente de la articulación del hombro. Porque coopta bien la articulación, le da estabilidad a la articulación. Bien, sigamos con las articulaciones del tren superior. El codo y el antebrazo nos faltan. Creo que son las articulaciones, esta del codo la más conocida por todos, ¿no? Ya sabemos que la flexión de codo la hacen 3 músculos, pero trabaja fundamentalmente el bíceps braquial, él entrena, y en la extensión entrena el tríceps. En el antebrazo, en cambio, disculpas, si bien no es un músculo conocido, es fácil acordarse porque el músculo tiene un nombre del movimiento. Sabemos que el antebrazo puede hacer supinación y pronación, por lo tanto los nombres de los músculos tienen el nombre del movimiento, solo que con características. Por ejemplo, el supinador puede ser corto largo y el pronador redondo cuadrado, con una ventaja desde el análisis del movimiento es que siempre trabajan juntos. Entonces, primer concepto a aprender si quiero hacer bien los análisis del movimiento para luego utilizar los ejercicios de manera correcta en función a lo que quiero entrenar con mi alumno. Tengo que identificar
en cada uno de los núcleos articulares, en este caso de la articulación del tren superior, o sea, cintura escapular, hombro, codo y antebrazo, tengo que identificar en cada movimiento cuál es el músculo que entrena cuando lo involucro dentro de un ejercicio y dosifico la carga. ¿Bien? Ahora, segundo concepto a tener en cuenta, aquí voy a tener que corregir algo, porque está mal puesto el título, cintura escapular, se habrán dado cuenta que le faltaba una P. Entonces tengo movimientos de la cintura escapular ante los movimientos del hombro. Esta articulación, también ya la hemos estudiado en la anatomía en la primera apunte, esta articulación es de cooptación, aunque sea de cooptación simple, es de cooptación. O sea que la escápula, la cintura, la escápula como hueso y el húmero como hueso están cooptados. O sea que se mueven juntos. Hay un pequeño grado que son entre 15 y 25, 30 grados que no se mueve la escápula cuando se mueve el húmero. Pero si no, siempre se mueve. Por eso, vamos aquí, cuando hay una flexión y una abducción del hombro, o sea, una flexión es esto, ¿ven? De 0 a 90 grados o a 180. Esa es una flexión. Y cuando hacemos un vuelo lateral, sería la abducción. Esas abducciones pueden ser en hasta 90 grados, o sea que es lo que marca este gráfico, hasta 90. Cuando esto ocurre, la escápula sí o sí se eleva. Les decía, cuando ya pasa los 30 grados, empieza a elevarse, por lo tanto, hasta el grado 90 se eleva. Luego ocurre que puede seguir, ¿ven? De 90 puede seguir a 180. En ese caso, rotaría superiormente. Entonces, ante una flexión y una abducción a 90, la escápula se eleva. Ya sea que hagamos un vuelo frontal o un vuelo lateral, ¿no? El vuelo lateral, entonces, ¿qué hace? Se eleva. El vuelo lateral está aquí, ¿ven? Este es el vuelo lateral, solo que aquí está a 180 grados. También podría ser a 90, y si fuese a 90, como aquí, en ese caso se eleva. Cuando baja de aquí, cuando baja, entonces desciende la escápula. Lo mismo pasa cuando llegamos hasta arriba, o sea, una flexión o abducción, pero a 180, o sea, subimos hasta aquí, o sea, subimos hasta aquí, en los dos casos hay rotación superior de la escápula. En cambio, cuando bajamos de allí, o sea, cuando la extensión y abducción se hace desde los 180 hasta 0, la rotación es inferior. Estos conceptos hay que tenerlos muy en claro y en cuenta por las normas con las que aprendemos, por las que entrenamos a un alumno. Por ejemplo, si uno comete el error de hacer un vuelo frontal con muchos kilos, ¿no? O sea, con una intensidad alta, con un volumen alto, en cualquiera de los dos casos el efecto es el mismo. Se va a llamar estrés mecánico, que es el estrés articular. Podría llegar a doler la columna cervical. La razón va a ser porque el elevador o angular se toma de ella, y si yo elevo y no preparé antes a la articulación, o sea, si elevo la escápula y no la preparé antes con sus movimientos y con sus niveles de fuerza, entonces mi alumno va a pagar con dolor cuando haga esa flexión a 90 grados del hombro al que nosotros llamamos vuelo frontal. Va a pasar lo mismo con los vuelos laterales, o sea, sería la abducción a 90 grados que también se eleva el campo del hombro. ¿Bien? Perfecto. A ese efecto estudiamos los movimientos de la escápula en relación a los movimientos del hombro. Otro movimiento en el que participa, del tren superior, que participa la escápula involuntariamente, es cuando hacemos flexiones horizontales y extensiones horizontales del hombro. ¿Qué hace la escápula allí? Se abduce. ¿Cuándo? Cuando hace una flexión horizontal. O sea, esta es la posición anatómica de las flexiones horizontales. O sea, hay una abducción a 90 grados del hombro, aquí, en el medio. El que está delante de la flecha está llevando el brazo hacia adentro, con el codo extendido en este caso. Por lo tanto, lo que hay es una flexión horizontal del hombro, en este movimiento. Aquí está la flexión horizontal del hombro. Y hay una abducción de la escápula, involuntaria. Por lo tanto, serrato mayor y pectoral menor tienen que estar entrenados. Si voy a hacer, por ejemplo, un tirón en polea contra resistencias aquí, o voy a hacer un press de pecho, o cualquier ejercicio que haga que involucre una flexión horizontal predominantemente. En el pectoral mayor va a trabajar, va a trabajar en el ejercicio, pero también
Cuando abduce la escápula, va a trabajar el serrato y el pectoral menor. Hay que prepararlos antes. Este conocimiento, insisto, nos sirve para preparar antes a la musculatura que va a trabajar. En cambio, cuando de la posición anatómica o de una posición ya de flexión se hace una extensión horizontal, que estaría aquí atrás, una extensión horizontal, entonces ahí es donde se abduce. Allí es donde el trapecio, si ustedes van, voy a ir hacia arriba ahora, porque les quiero mostrar algo. Cuando la cintura escapular se aduce, es el romboide y el trapecio medio que tienen que preparar. Así como cuando se abduce el pectoral mayor y el serrato mayor. Pectoral menor, perdón, y el serrato mayor. ¿Ven? Esto lo tienen que tener muy en claro cuando van a hacer análisis del movimiento. ¿Por qué? Y porque cuando uno hace análisis del movimiento, otra vez me falta la P en el subtítulo, aquí. Cuando uno va a hacer análisis del movimiento, en este caso del tren superior, como siempre se hace un análisis del movimiento, a partir del cual se analiza la movilidad articular primero, pero cuando uno hace un ejercicio con el hombro, y ahí está el famoso vuelo frontal, lo que ocurre es que el hombro siempre va a trabajar con la cintura escapular. No va a quedar otra, porque es una articulación de cooptación simple. O sea que van a funcionar juntos. Por lo tanto, aquí una mancuerna sube y baja. Ese es el ejercicio, que sube y que baje. Sube y baja. Y hace un movimiento articular y el hombro, y otro lo hace la cintura escapular, lo que acabamos de estudiar. Aquí lo que ocurre a nivel del hombro es que es una flexión. Esta es una flexión de hombro. Una flexión. ¿Y qué está haciendo la cintura escapular? Por eso es que tienen que estudiar ese cuadrito que les dije recién. Porque si ustedes estudian ese cuadrito, les es mucho, pero mucho más fácil entender las funciones. Aquí, en este caso, hay una flexión. Hay una flexión del hombro cuando sube. Cuando sube, la cintura escapular lo que hace es una elevación. Hace una elevación. ¿Qué significa? Que hay dos movimientos articulares en este ejercicio que se llama vuelo frontal. No olviden que el tipo de contracción es concéntrica en el momento en el que el alumno genera la mayor tensión. O sea que desarrolla la fuerza del motor primario. Pero para decir cuál es el músculo, primero que tenemos que saber cuál es el músculo que interviene, cuál es el que realiza ese movimiento propiamente dicho. Antes de hacerlo, tenemos que saber cuál es la contracción concéntrica, que es la que vence a la gravedad, que es la que acorta al músculo, o sea, el que acerca puntos de inserción. Es cuando el hombro sube, hace una flexión. Cuando baja, por lógica, hace una extensión. Hace una extensión. Y como ascendió, cuando baja, desciende. ¿Ven? Bien. Entonces, movimiento. ¿Cuándo hace la contracción concéntrica? Cuando sube, cuando baja. Obviamente es cuando sube, porque es cuando vence la gravedad y cuando tiene que luchar también contra la tensión que produce, en este caso, la mancuerna. Así que esta contracción es concéntrica. Y la contracción, cuando baja, es excéntrica. Es excéntrica. Sube concéntrica, baja excéntrica. Vamos a corregir aquí extensión. Perfecto. Ahora bien, ya sé cuál es la contracción concéntrica. Ahora voy a ver qué músculo interviene de manera bien específica. No olviden, hay motores primarios, porque la contracción concéntrica es la flexión del hombro y la elevación de la cintura escapular. Por lo tanto, el músculo del hombro va a ser el motor primario de la flexión del hombro y el motor primario de la elevación de la cintura escapular. Voy a mi primer cuadro y digo, ¿cuál es el flexor del hombro? El deltoides medio. Y de la cintura escapular, ¿cuál era el que eleva? Elevador o angular. Entonces, de esa manera resuelvo la incógnita aquí. Hoy lo busqué en el cuadrito. Sin duda lo tengo que tener en mi memoria en el momento de las evaluaciones o cuando tenga que planificar un alumno. ¿No es cierto? Entonces, en el hombro es el deltoides anterior. El deltoides anterior. Y el de la cintura escapular es el elevador o angular. Elevador.
Ahí está. El elevador o angular. Bien. Aquí viene la otra dificultad. ¿Qué músculos hacen la extensión? O sea, podríamos decir también cuál es el músculo que trabaja cuando baja el brazo, ¿no? De la movilidad articular. Cuando la mancuerna baja, ¿cuál trabaja? Son exactamente los mismos músculos. La regla biomecánica, que ya aprendimos para columna, es exactamente lo mismo. Es idem, son los mismos. ¿Por qué? Porque no cambia el músculo, sino que cambia, no cambia el músculo, sino que cambia el tipo de contracción. El mismo músculo que haciendo una contracción concéntrica sube en contra de la gravedad la mancuerna, la baja. Por eso el movimiento es controlado. El error, como ya les dije, cuando lo analizamos al movimiento de columna, el error más común es creer que lo que ocurre es que trabaja el que hace la contracción excéntrica, o sea, el extensor, y el que produce el descenso de la cintura escapular. Es un error muy común que se comete cuando se analiza el movimiento, pero que no debe ser el caso de ustedes, ¿bien? O sea, ¿quiénes trabajan? Trabajan la musculatura, la misma musculatura, solo que cambia el tipo de contracción. Hacen una contracción de tipo excéntrica. O sea, se van alejando de a poco los puntos de inserción. Bien, bien. Vamos a trabajar igual ahora. Hice algo un poquito más complejo para que tengan una idea de que cuando el tren superior trabaja, en realidad están trabajando todas las articulaciones con distintas funciones. Y aquí, para entender la movilidad articular, en este caso sobre todo del antebrazo, que cuando utilizamos el antebrazo en los ejercicios, se da una particularidad, que son las tomas. O sea, cuando ustedes tienen que agarrar, aquí en las dos hay tomas, ¿no? Pero aquí no puse antebrazo, por eso no lo expliqué, pero aquí sí puse antebrazo. O sea que esto tengo que analizar el movimiento de cada una de las 4 articulaciones del tren superior. El hombro, la cintura escapular, el codo y el antebrazo. Son las siglas, simplemente para que ingresen dentro del cuadrito, ¿no? Entonces tengo hombro, cintura escapular, codo y antebrazo. Y tengo que analizar qué hace cuando la barra sube y cuando la barra baja. Para lo cual, ¿se acuerdan de los movimientos del antebrazo, no? Pronación y supinación. Bueno, eso da nombre a los tipos de tomas que hacemos los alumnos o los entrenadores cuando tomamos la barra o las mancuernas. Cuando tomo la barra con la palma de la mano y el dorso de la mano está hacia atrás, ¿ven? Aquí, la palma está hacia adelante, el dorso hacia atrás, la toma se llama toma pronada. Allí está. Cuando, por el contrario, la mano está al revés, o sea, hacia mí me apuntan los dedos, o sea que la palma de la mano está hacia adentro y el dorso está hacia afuera, la toma se llama toma supina o supinada. Y hay una toma que también la van a reconocer, que es cuando hay una semipronación nada más, o sea que la toma se llama neutra, porque me tomo de algo y los puños quedan mirándome a mí. El dedo gordo me queda mirando a mí. Y esa sería una toma neutra. Es muy importante porque las tomas implican un tipo de contracción no dinámica. Dado que ustedes se toman de la mancuerna, o se toman de la barra, o se toman de cualquier elemento, como en este caso, ¿no? Que son 2 elementos puestos, que puede ser una máquina, por ejemplo, para ser dominada, y que subo con ellas. Cuando eso pasa, la toma es neutra. En realidad es semipronada. Tiene efectos no sobre los músculos, este tipo de tomas, sino sobre las fibras musculares. O sea, siempre el músculo, yo hago un ejercicio con toma pronada, trabajan los mismos músculos, solo que trabajan con distintos tipos de fibras, a menos que cambie el ejercicio. O sea que se podría cambiar el ejercicio. Lo vamos a ver luego, pero se podría. Pero ahora estamos haciendo análisis del movimiento y quiero que tengan en cuenta que hay distintos tipos de tomas cuando uno va a trabajar con mancuernas o con barras, o con cualquier otro elemento, inclusive una banda de goma. Entonces, cuando uno sube, aquí voy al segundo ejercicio, el ejercicio número 2, cuando uno sube la barra, que este ejercicio se llama press de hombro con hacia adelante, porque va hacia adelante, pero también hay press de hombro tras nuca, o sea, hacia atrás. El movimiento articular que hace el hombro cuando sube
Esto es muy importante porque yo voy a tener tipos de movimiento de acuerdo a no solo a la articulación, sino a la forma en la que se ejecuta el ejercicio. Eso es importante también tenerlo en cuenta cuando trabajo. Por ejemplo, aquí yo tengo un tipo de movimiento que el hombro cuando sube está en posición natural, el hombro. No olviden que el hombro es la articulación de la escápula con el húmero, o sea, olvídense por ahora del codo. La posición inicial del hombro es en 0 grados, sería. Y va a subir a 180 grados, de 0 a 180. ¿Con qué movimiento? Con una abducción, o sea, se abduce el hombro. Sale hacia afuera, no hacia adelante, sino hacia afuera. Por lo tanto, el hombro hace una abducción. Abducción. ¿Bien? Abducción. Bien. ¿Qué hace la cintura escapular? Cuando la abducción es a 180 grados, habíamos dicho que la cintura escapular, lo que hacía, cuando era 180 grados, lo que hacía era rotación superior. ¿Bien? Rotación superior. Eso hace. Luego, ¿qué hace el codo? Está flexionado y cuando sube, está flexionado, ¿ven? Cuando sube, se extiende. O sea que cuando sube, hay una extensión del codo. ¿Qué hace el antebrazo? Y ahí está la toma. ¿Ven? En este caso, el dorso de la mano está mirando a la persona. Por lo tanto, es una toma pronada. Es una toma pronada, aunque no esté del todo bien dibujada. Pero el antebrazo hace una pronación. Pronación. Bien. Cuando bajan, hacen el movimiento contrario. Hubo aquí una abducción y aquí hay una aducción. Aquí, en la cintura escapular, como hace rotación superior hacia arriba, cuando baja hace rotación inferior. Ahora tenemos al codo, que había hecho una extensión, cuando baja hace una flexión. Y tenemos al antebrazo que tiene una toma pronada. Tanto cuando sube, cuando baja, la pronación se mantiene. Hay una pronación siempre. Tipos de contracción. ¿Qué tipo de contracción hace en este caso el hombro, la cintura escapular, el codo y el antebrazo? ¿Cuándo hace la fuerza? ¿Cuándo acerca puntos de inserción? ¿Cuándo genera mayor tensión? ¿Cuando sube o cuando baja? Es evidente que es cuando sube, dado que cuando sube tiene que luchar contra el peso de la barra más la gravedad. Por lo tanto, el tipo de contracción concéntrica es cuando sube. O sea que cuando sube es concéntrico. ¿Todos? Bueno, todos no. 3 de ellos, el hombro, la cintura escapular y el codo, que son los que tienen los movimientos dinámicos. Porque la articulación del antebrazo está fija. O sea, no tiene movimiento visible. Y eso se llama contracción isométrica. O sea que hay una contracción isométrica del antebrazo. Por eso también no cambia de movimiento, ¿no? Siempre está pronado el antebrazo. Obviamente, la contracción contraria es la excéntrica. Excéntrica, excéntrica, excepto la del antebrazo. La que no se mueve. La isométrica. Perfecto. Entonces, isométrica. Tipo de contracción. ¿Qué músculos intervienen? Y ahí viene a ayudarnos el cuadrito. O sea que, si estoy haciendo una reducción de hombro, es el deltoides medio, el que trabaja. Deltoides medio. Deltoides medio. Si es que estoy trabajando, la cintura escapular está haciendo una rotación superior. No olviden que cuando ustedes estén haciendo, no lo van a tener al frente suyo, pero sí en su memoria. Si está el hombro, haciendo una rotación superior, está trabajando el serrato mayor y el trapecio inferior. Serrato mayor, trapecio inferior. Eso sería la cintura escapular. Ese es el cuadrito que tendrían que tener aprendido para cuando tengan que hacer el análisis del movimiento. Serrato y trapecio porción superior.
Esos serían los músculos. Serrato y trapecio, porción superior. Perdón, inferior, disculpan, me equivoqué por estar pensando en otra cosa. Serrato, ¿bien? Y trapecio. El codo, ¿qué está haciendo el codo? Una extensión. ¿Quién trabaja? El tríceps. Tríceps. ¿No? El tríceps. Y el antebrazo, esto es algo que lo vimos, esta es la parte fácil, ¿se acuerdan que les decía? Porque cuando uno trabaja el antebrazo, el movimiento determina la isometría. Por lo tanto, si está haciendo una pronación, es el pronador cuadrado y redondo. Pronador, redondo y cuadrado. Ese es el músculo que trabaja. Y al igual que hablamos antes, ya lo hablamos a esto, el músculo que interviene en el tipo excéntrico es exactamente el mismo. O sea que idem, 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 idem. O sea, trabaja en todos el mismo. ¿Bien? Análisis del movimiento del tren superior. Siempre se hace de esta manera el análisis del movimiento y con este criterio. Como siempre, luego con el archivo de esta pequeña clase, les mando una hojita para que ustedes practiquen. Tienen que practicar, tienen que aprender a hacer el análisis del movimiento. Cuando más ejercicios hagan en su casa, más van a practicar no solo el movimiento, y en este caso la relación que hay entre el hombro y la cintura escapular, funciones del codo y del antebrazo en casi todos los ejercicios del tren superior. Eso va a permitir después construir más y mejores ejercicios para entrenar a sus alumnos. Que tengan un buen día.